corrupción tiene distintas aristas y es deber de todo Estado que se precie de serlo el combatirla, porque de lo contrario se desnaturaliza la convivencia pacífica de una sociedad y sus actividades cotidianas trasegan entre la oscuridad propia de lo ilícito. El problema es que quizás se ha dejado pasar mucho tiempo y en más de una ocasión la corrupción, parecería estar normalizada. Ya no son los tiempos del arranchador y del estruche. Hoy hay verdaderas corporaciones del crimen que operan desde distintos países y que tienen nexos con todos los estamentos de la sociedad. Y de eso vamos a hablar con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana también y que nos miran. Cuando el crimen organizado se enseñora en una sociedad y coopta un sinnúmero de operadores en los distintos estamentos de un conglomerado social, ¿hay forma de erradicarlo, ministro? ¿O lo único que queda es darle batalla a sabiendas que a ese monstruo, cuando se le corta una cabeza, de allí mismo le nacen otras tres? No, sí hay forma de combatirlo y yo creo que esta es una razón de Estado. Hoy estamos viviendo y enfrentando efectivamente en la sociedad ecuatoriana la presencia de crimen organizado, que son redes policéntricas que ya no se manejan de una manera jerarquizada como una organización delictiva nada más. Estas redes tienen contactos en todo sitio, a nivel internacional, a nivel nacional. Y lo que hay que ir descubriendo es las formas en las que van actuando. Los medios que utilizan son diversos, pero las oportunidades que van encontrando es sobre la base de una fragmentación del Estado. Por eso, desde esta posibilidad de razonar como Estado y resolver el problema, evitando pensar que únicamente es una solución desde las instituciones, es el camino que más rápidamente nos permitirá ser resilientes y enfrentar los problemas que el crimen organizado trae, entre ellos corrupción, impunidad y esta posibilidad de ver con tristeza lo que sucede en la Administración de Justicia especialmente. Daba usted declaraciones ayer, ministro, y decía que la sociedad ecuatoriana necesita combatir un delito tan complejo como lo es la corrupción. Y sí, todos estamos de acuerdo con eso, pero ¿qué hace falta para que casos como el del prefecto de Cotopaxi, que se viene investigando desde hace más de un año, quien lideraría una red de corrupción de múltiples delitos, no sea una golondrina en verano? Bueno, ustedes se han dado cuenta que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se cambió un poco la lógica de trabajo. La lógica de trabajo era cuando enfrentábamos delincuencia común, una policía preventiva fortalecida en las calles y luego el trabajo de investigación y paralelamente el trabajo de inteligencia. Ahora la ecuación con la que se está gestionando la seguridad es básicamente a partir de la inteligencia. Una vez que se tiene un análisis de datos adecuado con inteligencia, se pasa al siguiente rol, que es la investigación, de tal manera que no lleguemos con delitos flagrantes, que lleguemos nosotros ya a una instrucción fiscal y a una formulación de cargos con la evidencia necesaria para que la Administración de Justicia no tenga sino solamente certezas para imponer sanciones de carácter penal severas como impone nuestro código. Desde esta lógica, lo primero que se hace no es perseguir personas, sino seguir delitos y a través de los delitos ir identificando estructuras y en estas estructuras fundamentalmente desarticular no solamente organizaciones, sino desarticular los mercados ilegales de alta rentabilidad que produce economía ilegal. Esta economía ilegal está subterránea en el Estado ecuatoriano y en la mayoría de sociedades que han sido cooptadas y penetradas por el crimen organizado, y es lo que va deteriorando mucho más la convivencia. De ahí que el trabajo que también nosotros realizamos es a todo nivel de gobierno, especialmente con los gobiernos locales, porque son ellos los que tienen que cuidar la convivencia. La seguridad se cree que es solamente un mecanismo asociado a la posibilidad de tener una unidad de policía comunitaria o un patrullero en el sector. La seguridad está asociada más bien a una convivencia pacífica en donde todos no solamente respetemos las libertades y los derechos del resto, sino que tengamos una cultura de legalidad por sobre todos los asuntos. Cambia la estrategia de combate contra los delitos, pero hay otras cosas que no cambian, ministro. ¿Y cómo evitamos que estos asuntos no queden en la impunidad? Porque ustedes hacen la investigación, se fajan en las calles con los delincuentes, los apresan, los ponen a órdenes de las autoridades y en ese momento hay fiscales que no acusan, jueces que liberan y todo el esfuerzo se vuelve nada.
¿Qué tan común es esta situación, ministro, este liberar impune de criminales que en ocasiones tienen extensos prontuarios? Mire, en el último trimestre nosotros hemos entregado a la Administración de Justicia grandes casos que movilizaban en unos cerca de 26 millones de dólares, en otros 41 millones de dólares, en otros grandes volúmenes. Todo esto se entrega a la Administración de Justicia, pero lo que también vamos observando es que la normativa que estaba diseñada desde el Estado para perseguir delito común da mucha flexibilidad y mucha facilidad. De ahí que siempre hacemos el llamado a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional juega un rol fundamental. Cuando miramos la seguridad como una razón de Estado, nos involucramos todos los poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, que efectivamente tiene que gestionar la seguridad, la operatividad y las instituciones del gobierno que están empeñadas en esto, revisando incluso sus presupuestos. El judicial, que tiene que jugar su rol también de reforma y de articulación a esta nueva forma de convivir con el crimen organizado o de erradicarlo. Y la normativa, porque la mayoría de normas están diseñadas para perseguir el delito común. Ahora, ante la presencia de crimen organizado, necesitamos revisar mucha normativa y dar capacidades especiales, porque si no damos capacidades especiales, las instituciones únicamente se quedan como Policía Nacional con la doctrina, con el entrenamiento, la capacitación, el equipamiento que se puede entregar sobre la base del presupuesto disponible, pero la parte legal, la parte normativa es la que empieza a dar un poco de desasosiego, porque ya no es lo mismo enfrentar una delincuencia común que enfrentar un crimen organizado. Lo miramos y lo observamos esto de manera mucho más dramática en el sistema penitenciario, porque es en el sistema penitenciario en donde ya se expresa toda esta situación, en donde aparentemente habría un abandono del Estado, pero es porque muchas de las normativas así lo permiten. Habeas corpus, mecanismos de destrucción. Lo primero que hacen en un amotinamiento es destruir los sistemas de salud de los centros penitenciarios, para luego, apoyados en esta posibilidad de la normativa, decir que no se garantiza la salud y a través del habeas corpus obtener la impunidad. En todos estos casos estamos nosotros haciendo un seguimiento: el caso Norero, el caso de Santo Domingo, el caso ahora del prefecto, y son otros muchos que sobre la base de desarticular grandes organizaciones tenemos que prestarle mucha atención como sociedad. Y sí, la Policía Nacional alertó precisamente ayer o antes de ayer, si mal no recuerdo, que en el caso Norero se estaba abusando del recurso de habeas corpus. No es la primera vez ni tampoco el único ejemplo, pero, ministro, alertando no cambian las cosas. ¿Por qué? Usted dice, la Asamblea Nacional debe hacer las reformas, pero el Ejecutivo también tiene la capacidad de plantear reformas estructurales. Y además, ¿por qué no se le pide a los órganos competentes de manera enérgica que actúe y que sancione a los malos funcionarios que echan al traste el trabajo de investigación, localización y captura que realiza la Policía Nacional? Estamos trabajando, Lenin, en coordinación con casi todos los órganos del poder público. Estamos trabajando de manera articulada y coordinada, pero eso es justamente lo complicado, porque la cooptación es tan profunda que lo que busca es fragmentar. Recuerde usted que estamos saliendo de una crisis en el legislativo, recién se han cambiado autoridades, estamos saliendo de una crisis en el judicial, estaba suspendido el presidente de la Corte Nacional, hoy entran a juicio político los vocales del Consejo de la Judicatura. En el gobierno nacional también ha habido algunos cambios, estamos saliendo de esa desestabilización producida en el mes de junio. Entonces, toda esta fragmentación del Estado, todo este desacomodo político, toda esta forma de actuar del crimen organizado también son los que demoran los tiempos en los cuales nosotros quisiéramos avanzar muchísimo más rápido sobre estos temas. Ministro, a propósito de lo ocurrido ayer en Cotopaxi, en el país surge una pregunta. ¿Hay otras investigaciones sobre políticos, sobre dignidades en funciones? Y digámoslo con todas las palabras, preguntémoslo con todas las palabras. ¿Se está investigando por corrupción a otros alcaldes y prefectos del país? Mire, la contratación pública ahora ha sido un mecanismo utilizado por muchísimas estructuras criminales para generar no solamente la posibilidad de bancarizar dineros ilegales y convertirlos a través de lavado, muchos mecanismos. Aquí estamos justo con la presencia de Gafilad, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, ha sesionado toda esta semana en nuestra ciudad de Quito, en nuestro país, y se llega a algunas conclusiones que las tenemos que ir aplicando, pero
indiscutiblemente América Latina es muy permeable en este sentido y parte de la contratación pública. No me corresponde a mí en este momento dar mucho más información, hay muchas investigaciones previas, hay mucha información y producto de cada caso que se va entregando ya a la sociedad ecuatoriana y a la Administración de Justicia, se pueden producir más. Ayer en los allanamientos, que fueron 32, y luego de las detenciones y luego de la formulación de cargos, se harán las pericias necesarias sobre todas las tecnologías incautadas y podrían salir muchísima más información y podrían aperturarse muchísimo más casos. Esto es tan dinámico como el dinamismo que tiene el fenómeno criminal relacionado a la corrupción, relacionado a todos estos mecanismos de presencia de dineros ilegales en la economía ecuatoriana. Una de las mesas de diálogo con las organizaciones sociales será sobre seguridad, justicia y derecho. Y por parte del gobierno, su cartera de Estado la va a liderar. ¿Con qué propuesta va a llegar usted a ese encuentro, ministro? Justo, y se lo pregunto porque del otro lado ellos van a decir, queremos ciudades más seguras, ellos van a decir, queremos que haya, que se acaben las masacres en las cárceles, queremos que no haya impunidad. En el imaginario de la gente está justamente el impacto final, y como si el impacto final obedeciera a una pésima gestión del funcionario que se encuentra los últimos 3 meses liderando la gestión de seguridad. Nosotros lo que queremos proponer justamente es atacar esa multicausalidad que existe y desde lo epistemológico, que básicamente va en los problemas que no solamente son socioculturales, socioeducativos, socioeconómicos, producto del virus, inclusive que fue exacerbado ya en la sociedad ecuatoriana, sino muchos temas que pasan por la gestión que nosotros podamos lograr para luchar contra la corrupción. Yo decía justamente, y la propuesta mía para la mesa de diálogo es cómo vamos desde todas las organizaciones a presentar y alinearnos a las 9 estrategias que planteó el gobierno nacional ya hace aproximadamente 3 semanas para la lucha anticorrupción. Cómo nosotros vamos a transparentar todos los mecanismos, especialmente de financiamiento, y todas las organizaciones, cómo se van estructurando y cómo hacemos menos opaco todas estas formas de economía que existen, porque atrás de esto no es solamente la posibilidad o la incerteza de tener una política pública. Atrás de esto está economía criminal, y esa economía criminal es la que mayor impacto tiene en lo sociológico, en lo ambiental, en lo legal. Lo técnico, lo que maneja la policía ya queda absolutamente desbordado si no atendemos estos otros mecanismos, y creo que es el momento adecuado para sentarnos y con transparencia, con buena voluntad hacerlo. Una cosa es reconfigurar la estrategia, tener claro cómo es que se va a atacar al crimen organizado, pero para operativizarlo, ministro, y usted lo tiene bastante claro, hace falta dinero, hacen falta recursos. Con el anterior ministro de Finanzas, Simón Cueva, se decía que él no aflojaba la plata. A ustedes les prometieron una cantidad, les ofrecieron, se comprometieron en entregarles 11 millones de dólares, por ejemplo, para combatir a la inseguridad en Guayaquil. ¿Ya les dieron ese dinero? ¿Les están fluyendo los recursos para que ustedes puedan desarrollar sus actividades de manera adecuada? ¿Ha cambiado la situación en el flujo de Simón Cueva a Pablo Arosemena? Yo creo, y en justicia, yo creo que Simón Cueva hizo un gran trabajo en el Ministerio de Economía en el tiempo. Pero no les daba la plata que necesitaba. Y coordinar. Nos entregó el dinero. Al final. Lo que pasa es que los procesos de contratación, los procesos de contratación, al menos en mi gestión, le digo, Lenin nos entregó. Nosotros recibimos no solamente los 9 millones, sino los 11.4 millones. Le quiero dar una noticia y una primicia a la sociedad y a través suyo. El día jueves estaré personalmente, o el viernes de la próxima semana, en Guayaquil, entregando ya la primera entrega de camionetas. No es un problema sencillo la compra pública. Además, en el proceso de decisión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior nos hemos topado con algunas trabas que pasan porque los procesos no los puede sino terminar en un ministerio, pero yo estaba también creando, porque paralelamente, mientras estamos diseñando y creando el nuevo ministerio, teníamos que ir ejecutando también. Se ha logrado ya
la primera adquisición, la primera entrega de las camionetas. La segunda entrega será a finales de agosto. Estamos en el proceso de adquisición de las motocicletas también ya. El tema de los chalecos, pero no es que los policías no tienen chaleco. Este es un tema planificado. Los chalecos son para resolver un problema de los que van a entrar en caducidad. El problema con los Kia es otro. Esos vehículos durante el 2020 no hubo la posibilidad de en un año y medio aproximadamente, mediante el plan, renovar ese parque automotor. Esos están entrando ya en mecanismos de chatarrización porque han cumplido su vida útil, y ningún funcionario de policía va a hacer un tema que luego será observado en Contraloría para que esos vehículos se dé un mantenimiento preventivo o correctivo que supere el valor que permite Contraloría, porque ya han cumplido su ciclo de vida útil. Estamos trabajando a la velocidad que permite. El gobierno nacional también ha hecho un viaje a Israel para hacer un programa G2U, es decir, gobierno a gobierno, para poder adquirir todos los enseres que se necesita, fundamentalmente tecnológicos, para la inteligencia, para la investigación. Y todo esto ha sucedido en 4 meses. Lo que pasa es que la dinámica del delito es tan profunda, pero paralelamente también, Lenin, se ha logrado contener. Ya no está creciendo como venía creciendo, especialmente el homicidio. Sin embargo, sigue concentrado en provincias como Guayas, sigue concentrado en provincias como Esmeraldas, Manabí y algunas de la costa ecuatoriana, pero ya no sigue creciendo. Estábamos en un promedio de 8 muertes violentas diarias en Guayaquil. Hoy el promedio es de 4 muertes violentas. No es que nos complazca, pero sí se logra contener, y esa contención es la que nosotros miramos en tendencia, no en frecuencia diaria, porque en frecuencia diaria siempre hay la posibilidad de que sesgadamente nosotros seamos también perdamos la perspectiva de lo que estamos haciendo al mediano plazo, que es lo que nos interesa para poder resolver un problema grave de violencia que existe. Nosotros aceptamos que hay una crisis indiscutiblemente, pero estamos trabajando. La policía está haciendo el mayor de sus esfuerzos con horarios sobrecargados. De ahí que también la necesidad de incorporar más talento humano, más pericias, se necesita gente más experta. Estamos haciendo un llamamiento a profesionales. Estamos fortaleciendo en el sistema penitenciario más talento humano, más infraestructura, más política. Entonces, ahí el gobierno nacional ha decidido la inversión de 1.200 millones. Todas estas cosas también tienen que verse en contexto, pero no lo van a resolver en el cortísimo plazo. Ministro, usted dice, está concentrado, hay una concentración de inseguridad en Guayas, Esmeraldas y Manabí. Las 3 provincias habían sido declaradas en estado de excepción. Ese régimen de excepción culminó el pasado 30 de junio. ¿Es necesario volverlo a declarar o así es también? En Esmeraldas mantenemos una zona especial de seguridad conjuntamente con Fuerzas Armadas. Con la cooperación internacional estamos desarrollando un plan de tal manera que la información desagregada sea la que nos permita llevar y aterrizar ya con algunas estrategias y algunas acciones operativas para las instituciones. Hemos valorado la información que está sucediendo desde los puertos y aeropuertos, y por qué desde los puertos especialmente que sale la droga, y en los destinos cuánta droga se coge desde los puertos de acá. Esta semana tuvimos reuniones con la gente de las corporaciones, de la SENAE, y estamos en conjunto mirando para reducir estos temas de violencia. Sí existe la posibilidad, porque son múltiples los indicadores que nos llevan a eso. En los gabinetes de seguridad que tenemos con la periodicidad necesaria con el presidente de la República, los plantearemos, y de ser necesario retomaremos un estado de excepción para estas provincias donde todavía no se ha logrado la corrección que necesitamos. Sin embargo, decirles que la frecuencia diaria de homicidios se sigue reduciendo. Eso no quiere decir que va a desaparecer. La violencia en el mundo entero no va a desaparecer, el delito mismo no va a desaparecer, y por eso nosotros debemos tener el suficiente dinamismo y capacidad de diagnosticar en el día a día, ser resilientes como institución también para reorganizar y replantear acciones operativas y estrategias. Para finalizar, ministro, el gobierno ha dicho que lo respalda en el juicio político que se presentó en su contra, lo calificado de injusto, pero en la Asamblea no son pocos quienes quieren su cabeza. Para salvar ese obstáculo se necesitan votos y no razones. Yo le pregunto, ¿está caído, ministro, y solo es cuestión de tiempo para que aquello se oficialice?
Mire, como usted dice, esto es razón de votos, pero el tiempo que uno tiene lo dedicará al servicio de los ciudadanos. El mayor respaldo para mí es los ciudadanos. Y la persona no hace la gestión pública, Lenin. Quien hace la gestión pública son las instituciones. El mensaje que le están dando desde estas mayorías parlamentarias nacional. Y en esto la sociedad debe tener mucho cuidado, porque una policía paralizada lo único que hará es lograr que el crimen organizado siga penetrando y siga cooptando. Aquí yo creo que es irrelevante lo que pase con el funcionario. Lo fundamental es que se fortalezcan las instituciones, y a donde más están impactando con estas decisiones de mayorías parlamentarias que se van creando con fines políticos es a la institucionalidad. Y hacia allá es donde yo creo que la sociedad, yo de mi parte, más allá del respaldo del gobierno, que lo agradezco, el presidente Lasso siempre ha sido sincero, yo agradezco a la sociedad ecuatoriana. Yo he recibido el respaldo en las calles de la mayoría de gente que ha visto que el proceder desde el ministerio y el proceder de la institución ha sido un proceder absolutamente democrático. Patricio Carrillo, ministro del Interior, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días a todos. Un buen día. Al volver, Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.